Hay verdades que no se dicen pero se sienten, dolores que no se nombran pero se heredan, y hay hijos que cargan historias que no vivieron, solo porque alguien de la familia tenía la responsabilidad de venir al mundo con el propósito de revelar y liberar los secretos que vienen de generaciones pasadas. Quizás ya lo hayas notado o tratas de pasarlo por alto, pero hay ecos que se reflejan en tu vida y te hacen pensar que estás experimentando vivencias que son el reflejo de heridas que provienen de tus padres. ¿Por qué sucede esto? Se debe a que el alma familiar tiene su propio idioma. No se habla con palabras, sino con emociones, silencios y destinos que se repiten como un evento cíclico que viaja de generación en generación. Un lenguaje que no se escucha con los oídos, sino con la vida misma, con sus experiencias y caminos. Porque el sistema familiar, ese entramado invisible que une a padres, hijos, abuelos y antepasados, no olvida. Todo lo que alguna vez fue vivido, amado, rechazado o negado, queda inscrito en ese campo de memoria profunda que llamamos alma familiar. Y cuando alguien dentro del sistema no puede sostener una verdad, esa verdad busca otro cuerpo, otro corazón, otra vida para ser expresada. Hay heridas que no comienzan en ti. Empiezan en los silencios de quienes vinieron antes, en los secretos que tus padres prefirieron callar para que no te lastimaran. Sin embargo, por orden natural, estas situaciones que fueron escondidas tarde o temprano, tienen que exponerse y presentarse para cumplir con su propósito de aprendizaje. El alma no soporta los vacíos, y cuando una historia no puede ser dicha, el sistema busca equilibrio. Alguien, en otra generación, intentará resolver lo que quedó inconcluso. No lo hará conscientemente, lo hará por amor. Ese amor ciego que lleva a un hijo a repetir el dolor de su padre, la tristeza de su madre o la exclusión de un abuelo que nadie quiso recordar. En constelaciones familiares hablamos de 3 órdenes que rigen a todos los sistemas: la pertenencia, el orden y el equilibrio. Pertenencia. Todos los miembros del sistema tienen derecho a formar parte, incluso los que fueron olvidados, rechazados o negados. Orden. Cada quien tiene su lugar, y cuando un hijo ocupa el lugar del padre o intenta cargar el dolor de la madre, el amor se distorsiona. Equilibrio. Toda relación busca compensación. Cuando alguien da y otro solo recibe, el vínculo se desequilibra y el alma lo resiente. Cuando alguno de estos órdenes es vulnerado, el sistema reacciona. Y lo hace de una forma muy sutil, pero implacable, a través del destino de los descendientes. Por eso, cuando observamos a un hijo que no puede avanzar, que se sabotea, que siente culpas o que vive emociones sin razón aparente, muchas veces no estamos viendo un problema personal, sino un movimiento del alma familiar tratando de restablecer un orden que fue roto hace mucho. Algunos ejemplos de este desequilibrio en el alma familiar son estos. Una madre pierde un hijo y nunca vuelve a hablar de él. Ese dolor, no expresado, busca un canal. Y años después, una nieta nace con una profunda sensación de vacío, con un duelo que no comprende, con lágrimas que no sabe de dónde vienen. Ella está llorando lo que su abuela no pudo llorar. Un padre fue traicionado y guardó silencio. Jamás volvió a confiar. Jamás volvió a abrir su corazón. Su hijo crece y repite esa historia sin entender por qué siempre elige relaciones en las que no puede confiar. El hijo carga con la fidelidad inconsciente al destino de su padre. Así se manifiesta el lenguaje invisible del sistema familiar, a veces en síntomas, a veces en emociones que no nos pertenecen, a veces en la necesidad de repetir lo que alguien antes no pudo cerrar. Cuando un secreto se guarda, el alma del sistema no descansa. Porque el alma, a diferencia de la mente, no juzga, solo busca incluir lo que fue excluido. Y todo lo que fue negado o rechazado, tarde o temprano, exigirá volver a la luz. Por eso muchas veces los hijos expresan con su vida lo que sus padres callaron. Una depresión, un conflicto, un miedo, un patrón repetido. Pueden ser el grito de algo que no fue escuchado antes. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. La vida repite lo que el alma necesita sanar. Y aunque a veces duele, es una muestra de amor profundo. Porque ese hijo que repite no lo hace por debilidad, lo hace por lealtad, lo hace porque en su inconsciente dice:
querido papá, querida mamá, si tú no puedes con esto, yo lo haré por ti. Si tú no puedes llorar, yo lloraré por los dos. Si tú no puedes perdonar, yo cargaré la rabia hasta que alguien en esta familia recuerde el amor. En las constelaciones familiares, decimos que el alma siempre busca el equilibrio y la verdad. Y la verdad, aunque duela, es necesaria y liberadora. Por eso, cuando alguien en la familia decide detenerse para observar, algo empieza a ordenarse. Existen muchas familias en las que luego de una discusión acalorada o un malentendido, no se escucha la palabra perdón. Siguen sus vidas normalmente y esperan a que la situación se olvide y puedan volver a estar como si nada. Cuando les preguntas a los integrantes de dicha familia por qué no dialogan sobre lo sucedido, su respuesta es: así lo hemos hecho siempre. No nos damos abrazos para reconciliarnos. Esperamos que el dilema se olvide. Sin embargo, no todos los problemas son así, y hay discusiones con palabras tan fuertes que pueden dejar una huella imborrable en el alma. Esta situación puede ser la cadena de un ciclo que viene de generación en generación, donde discusiones quedaron sin cerrarse por no atreverse a dialogarlas y saber pedir perdón, hasta que alguien de la familia toma conciencia de la situación y dice: no, esto no está bien. Debemos poder afrontar las diferencias desde el respeto y el amor. ¿Y qué sucede con esto? La mirada consciente rompe el hechizo de la repetición. El amor maduro reemplaza al amor ciego. Cuando el hijo deja de culpar y comienza a comprender, la energía cambia. Ya no repite, honra, ya no repara, reconoce. Y ese reconocimiento es uno de los actos más sanadores que puede existir. Porque el alma no necesita justicia. Solo necesita que la historia sea vista con nuevos ojos, con ojos de amor. Muchos de nuestros comportamientos no son defectos personales, son movimientos del alma. El miedo, la culpa, la necesidad de controlar, la rabia contenida, pueden ser emociones heredadas que están al servicio del sistema familiar. Por ejemplo, un hijo que no puede disfrutar el éxito puede estar siendo fiel a un ancestro que perdió todo. Una persona que no logra tener pareja puede estar honrando inconscientemente a alguien que fue traicionado o abandonado. Nada de esto ocurre porque algo esté mal en ti. Ocurre porque el alma busca incluir, no excluir. Busca recordar, no borrar. Y cuando alguien en el sistema tiene la valentía de mirar lo que todos evitaron, algo cambia. El amor vuelve a fluir, el alma se expande, y los que vienen después pueden vivir más livianos. Quizás hoy estás viviendo una dificultad que parece no tener explicación. Tal vez has intentado cambiar una y otra vez sin lograrlo. Y es posible que no se trate de un castigo, ni de un error, sino de un llamado del alma familiar que te dice: por favor, mira lo que aún no ha sido mirado. Mira lo que se quedó atrapado en el silencio. Mira lo que tus padres no pudieron decir. Y cuando respondes a ese llamado, no solo te liberas tú, liberas también a los que vinieron antes y a los que vendrán después. El lenguaje invisible del sistema familiar no se aprende en los libros, se aprende en la esencia del amor hacia los padres y las lealtades a la familia. Está en cada emoción que no entendemos, en cada patrón que se repite, en cada lágrima que no sabemos de dónde viene. Y el propósito no es encontrar culpables, sino comprender que todo lo que fue tuvo una razón, una necesidad de ser. Cuando comprendemos eso, dejamos de mirar el pasado con dolor y empezamos a honrarlo con respeto. Nada se pierde en el alma familiar. Todo lo que fue amado o herido busca ser reconocido. Y cuando lo miras con amor, ya no necesitas repetirlo. Después de comprender cómo el alma familiar guarda sus historias en lo invisible, hay algo que se vuelve imposible de ignorar. Cada silencio tiene un eco, y ese eco, tarde o temprano, encuentra un cuerpo que lo exprese. Por eso, cuando observamos la vida de un hijo, muchas veces no estamos viendo su destino, sino la continuación de algo que empezó antes de él. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Lucía. Lucía siempre sintió que llevaba algo en el pecho, como un peso sin nombre. Era una mujer sensible, de esas que lloran con facilidad, que perciben lo que otros no dicen, pero al mismo tiempo
Había en ella una especie de tristeza sin origen, una melancolía que aparecía sin aviso, incluso en los días en que todo parecía estar bien. Desde niña había aprendido a leer los gestos de su madre con precisión. Bastaba una mirada para saber si algo andaba mal. «Estoy bien», decía su madre, pero Lucía sabía que no. Había algo en la forma en que suspiraba, en cómo miraba por la ventana cuando creía que nadie la veía. Algo dentro de esa mujer parecía estar a medio camino entre la vida y un recuerdo que nunca se había atrevido a contar. Su padre, por otro lado, era un hombre silencioso, distante. No era cruel, pero tampoco cercano. Cumplía con todo, pero sin brillo, como si viviera con la cabeza en otro sitio. Y aunque rara vez levantaba la voz, cuando lo hacía, la casa entera se tensaba. Su silencio tenía el poder de apagar la risa, de congelar los gestos. Lucía creció en medio de esas dos presencias. Una madre que callaba su dolor y un padre que callaba su historia. Y sin darse cuenta, se convirtió en el puente entre ambos silencios. A veces, cuando era niña, escuchaba a su madre llorar en la cocina mientras lavaba los platos. Esos sollozos apagados se quedaban flotando en el aire, como un secreto. Lucía no decía nada, pero sentía que debía portarse bien para que mamá no sufriera. Pensaba en que quizás su mamá ya tenía muchos problemas, como para ella ser uno más. De adulta, ese mismo impulso seguía vivo. Era amable, empática, la amiga que siempre escuchaba, la pareja que intentaba sostenerlo todo. Pero por dentro, estaba agotada. Había noches en las que se quedaba despierta sin razón, con una opresión en el pecho que no podía explicar. Sentía que cargaba una historia que no era suya, pero que la habitaba por completo. Un día, durante una cena familiar, escuchó a su madre mencionar por primera vez el nombre de una mujer desconocida. «Si mi hermana hubiera vivido», dijo, y de inmediato se quedó en silencio. Nadie preguntó nada, pero Lucía sintió que esa frase abría una puerta invisible. ¿Su hermana?, pensó. Nunca le habían hablado de eso. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de su madre habían quedado grabadas. Si mi hermana hubiera vivido... ¿Qué significaba eso? Había tenido una hermana. ¿Por qué nunca se mencionaba? Los días siguientes, algo dentro de Lucía comenzó a inquietarse. Empezó a recordar pequeñas frases sueltas, comentarios cortados a medias, miradas cruzadas entre sus padres cuando hablaban del pasado. Era como si todas las piezas dispersas de su infancia empezaran a moverse para formar una imagen. Hasta que un domingo, mientras ayudaba a su madre a ordenar unas cajas viejas en el armario, encontró una pequeña cajita envuelta en un pañuelo. Al abrirla, vio una pulsera de bebé y una foto desgastada de una mujer joven sosteniendo un recién nacido. En la parte de atrás, con tinta azul descolorida, se leía: «Para Elena, con todo mi amor, 1976». Lucía sintió un vuelco en el corazón. «Mamá, ¿quién es Elena?». Su madre se quedó inmóvil. Pasaron unos segundos de silencio, hasta que por fin murmuró: «Mi hermana». Esa noche, la historia comenzó a salir. Con voz entrecortada, su madre le contó que cuando era niña, la abuela de Lucía había perdido a su primera hija. Tenía apenas 1 año. Nadie volvió a mencionar su nombre. «Era mejor no hablar de eso», le habían dicho. «Hay que seguir adelante». Y así lo hicieron. Pero el dolor no se fue, solo cambió de forma. Se escondió en el cuerpo, en los gestos, en el aire de la casa. Lucía entendió algo en ese momento. Ese vacío que su madre llevaba en la mirada no era tristeza, era duelo. Un duelo que había aprendido a guardar en silencio. Después de esa conversación, Lucía comenzó a mirar su vida con otros ojos. Comprendió que su tendencia a sentir tristeza sin motivo, su miedo a perder a quienes amaba, su necesidad de cuidar a todos, tenían raíces más profundas. Sin darse cuenta, había estado expresando el llanto de aquella niña que nadie lloró. Semanas más tarde, una amiga le habló de las constelaciones familiares. Lucía sintió curiosidad y fue. No esperaba nada. Solo quería entender por qué se sentía tan cansada de intentar estar bien. En la sesión, el terapeuta le pidió que eligiera representantes para ella: su madre, su abuela,
y esa hermana desconocida. Cuando las figuras tomaron sus lugares, algo inexplicable ocurrió. La representante de la abuela empezó a llorar con fuerza. Decía que sentía un peso en el pecho, una ausencia insoportable. La representante de la madre no podía mirarla, y la de Lucía, sin saber por qué, sintió la necesidad de acercarse y tomar en brazos a la representante del bebé. El silencio que se hizo fue sagrado. Y entonces el terapeuta dijo una frase que quedó grabada en el alma y el corazón de Lucía. Lo que no se lloró en una generación, se expresa en la siguiente. Lucía rompió en llanto. Todo su cuerpo temblaba. Era como si por fin entendiera que no había estado triste sin motivo. Había estado llorando el dolor de su familia, el amor que se quedó atrapado en el silencio. Cuando terminó la constelación, el terapeuta le dijo: «Tu tristeza no era un error, era un mensaje». Esa frase la acompañó durante mucho tiempo. Desde ese día, Lucía comenzó a cambiar la forma en que miraba su historia. Empezó a hablar con su madre, a preguntarle por su infancia, por su abuela, por todo lo que antes estaba prohibido mencionar. Descubrió que detrás de cada silencio había amor y miedo mezclados. Miedo a sufrir otra vez, miedo a que recordar doliera demasiado. Pero mientras más hablaban, más liviana se sentía. Comprendió que sanar no era borrar lo que pasó, sino permitir que la historia tuviera voz. Que cuando un hijo reconoce el dolor que sus padres no pudieron nombrar, ese dolor deja de necesitar expresarse a través del cuerpo, de la ansiedad, de la culpa o del miedo. Lucía comenzó a escribir un diario, una especie de carta a las mujeres de su familia. En una de las páginas escribió: «Querida Elena, no te conocí, pero te he sentido toda mi vida. Lloré tus lágrimas sin saberlo, y ahora entiendo. Ya no necesito hacerlo más. Hoy te nombro, te recuerdo, y te libero desde la paz que hoy habita mi corazón». A partir de ese momento, algo cambió. Las pesadillas desaparecieron, el cansancio se fue, empezó a sentirse más presente, más viva, y sobre todo, en mejor relación con su madre. Porque a veces, el amor entre madre e hija no se expresa con palabras, sino con síntomas, con destinos que parecen repetirse hasta que alguien se atreve a mirar. Lucía comprendió que no era ella la que tenía que sanar a su madre. Era su propia alma la que necesitaba liberarse del mandato de sostener el dolor de los demás. Y así, una tarde, mirándola a los ojos, le dijo con ternura: «Mamá, no necesito que seas fuerte, te prefiero humana». Su madre sonrió con los ojos llenos de lágrimas. En ese instante, el silencio entre ellas se transformó en algo distinto. Ya no era una barrera, era un puente. Desde ese día, Lucía vive de otro modo. No intenta agradar, no se justifica, no reprime lo que siente. Entiende que cada emoción que emerge trae consigo una historia, y que cuando la escucha con amor, deja de necesitar hablar por medio del dolor. Porque hay algo que solo entiende quien ha mirado profundamente su linaje. Los hijos no repiten por debilidad, sino por amor, por lealtad inconsciente, por deseo de que la familia entera vuelva a estar completa. Y cuando un hijo comprende eso, el ciclo se rompe. Lucía no vino a cargar con el silencio de su familia, vino a darle voz, a decir lo que nadie se atrevió a decir, a llorar lo que no se lloró, a amar lo que fue excluido. Y en ese acto silencioso, invisible, pero profundamente humano, el alma del sistema se aquietó. Porque a veces, el alma del hijo no quiere sanar solo su vida, sino liberar la historia completa de su familia. Y cuando eso sucede, el amor que antes estaba oculto en el dolor, por fin puede expresarse. Como pudimos observar en la historia de Lucía, hay muchas cosas que tus padres no te dijeron, y no fue porque no quisieran, sino porque no sabían cómo hacerlo. No te contaron que muchas noches se sintieron solos, que a veces discutían no por falta de amor, sino por miedo a perder lo poco que habían construido. No te contaron que, mientras tú dormías, ellos se quedaban despiertos pensando cómo pagar las cuentas, cómo no repetir los errores de sus propios padres, cómo seguir sonriendo cuando por dentro todo les dolía. Nunca te contaron que también tuvieron sueños, que quisieron viajar, cantar, estudiar,
Pero la vida los empujó a ser adultos demasiado pronto. No te contaron que también fueron hijos heridos, que alguna vez esperaron un abrazo que nunca llegó, y aprendieron a sobrevivir callando lo que sentían. A veces, el silencio que te dolía no era desprecio, era cansancio, era miedo, era una forma torpe de decir te amo, cuando no sabían cómo hacerlo mejor. Y tú, sin saberlo, heredaste esos silencios. Aprendiste a leer las miradas, a interpretar los tonos, a sentir lo que nadie decía. Te volviste sensible, intuitivo, cuidadoso, pero también cargaste con una misión que no era tuya: tratar de sanar la tristeza que ellos nunca nombraron. Eso que los padres callan, los hijos lo expresan, lo hacen en sus emociones, en sus relaciones, en sus miedos, en su cuerpo, porque el alma familiar no soporta el vacío. Lo que no se dice, alguien vendrá a decirlo. Si tu madre no pudo llorar, tal vez tú sientas una tristeza sin causa aparente. Si tu padre no pudo enojarse, quizás tú explotes por pequeñas cosas. Si tus abuelos vivieron con culpa, tal vez tú cargues con una sensación constante de no merecer. Y así, sin darnos cuenta, vivimos vidas que no son del todo nuestras. Amamos, sufrimos y repetimos, hasta que un día, algo dentro de nosotros despierta. Una voz suave, pero firme que dice: ya no quiero seguir repitiendo, quiero entender, quiero liberar. Esa es la voz del alma pidiendo comprensión, porque lo que el hijo juzga, lo repite, pero lo que el hijo comprende, lo libera. Comprender no significa justificar, significa mirar con los ojos del alma y reconocer: tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías, y aunque tu forma me dolió, ya no quiero cargar tu historia en la mía. Cuando logras ver a tus padres sin juicio, algo cambia profundamente. Dejas de verlos como figuras que debieron ser perfectas y comienzas a verlos como seres humanos que también estaban aprendiendo a vivir. Seres que tuvieron miedo, que fallaron, que se perdieron, pero que, a su manera, te amaron. Ese cambio de mirada es el inicio de la libertad, porque mientras sigas necesitando que tus padres hubieran sido distintos, seguirás siendo ese niño esperando lo imposible. Pero cuando logras aceptar que fueron exactamente como debían ser para que tú te convirtieras en quien hoy eres, empieza una sanación profunda. Mira a tu madre. Quizás su silencio era una coraza. Quizás su exigencia era miedo a que el mundo te lastimara. Mira a tu padre. Tal vez su dureza era su forma de sobrevivir. Tal vez su ausencia era el eco de un padre que tampoco supo estar presente. Cuando los miras así, con compasión, sucede algo sutil. El amor empieza a fluir otra vez. Ya no hay lucha, ni necesidad de tener razón. Solo queda la gratitud. Y es entonces cuando entiendes la gran verdad del sistema familiar. Cuando le puedes dar el giro a la frase que dice que los hijos expresan lo que los padres callan y la cambias por lo que el hijo agradece, lo transforma. Porque el agradecimiento no viene del pensamiento, sino del corazón. Es una forma silenciosa de decir: gracias por darme la vida, incluso con todo lo que faltó. Gracias por haber hecho lo mejor que pudiste, incluso si no fue suficiente. Y en ese instante, se rompe la cadena invisible que une el dolor de una generación con la siguiente. El hijo deja de ser portavoz del sufrimiento y se convierte en guardián de la consciencia. Ya no repite la herida, la comprende, la honra y la trasciende. La mirada compasiva no borra el pasado, lo ilumina, lo vuelve humano, respirable, posible. Nos devuelve la capacidad de ver el amor incluso en medio del caos. Y cuando puedes ver el amor, aunque haya habido dolor, todo cambia. Porque el alma no sana desde el reproche, sana desde la comprensión. Desde esa frase que libera generaciones enteras. Ya entiendo. Ya no necesito seguir cargando esto. Lo que antes dolía, ahora tiene sentido. Lo que antes pesaba, ahora se siente más liviano. Y el silencio de tus padres deja de ser un vacío, para convertirse en un lenguaje distinto. Un lenguaje que ahora puedes traducir en amor, en consciencia, en libertad. Hay muchas cosas que tus padres no te dijeron, pero que puedes escuchar si aprendes a mirar con el corazón. El miedo que escondían detrás del trabajo, la tristeza detrás de la autoridad, el cansancio detrás del silencio,
y la ternura que, aunque a veces no supieron expresar, siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Por eso, cuando sientas que repites algo que te duele, no te castigues. Solo detente y pregúntate, ¿de quién es realmente este dolor que estoy sintiendo? A veces, la respuesta te llevará mucho más atrás de lo que imaginas. Y ese será el inicio del regreso a ti. Porque sanar no es romper con tu familia. Es volver a mirarla con amor. Es dejar de querer cambiarla y empezar a comprender el propósito profundo que tuvo cada historia. Tal vez tu misión no era cambiar el destino de tus padres, sino aprender a amarlos más allá de sus heridas. Y en ese amor silencioso, el alma descansa. Lo que los padres callaron, tú lo has sentido, pero no para repetirlo, sino para liberarlo. Y cuando eliges hacerlo desde el amor, toda tu historia se transforma. Porque comprender a tus padres es comprender la raíz de tu propio ser. Y cuando una raíz es comprendida, toda la vida florece diferente. Sin embargo, sé que te estarás preguntando, ¿cómo hacer para que la historia de tu familia que viene de generación en generación deja de tener poder sobre ti? ¿Cómo romper un destino que no elegiste, pero que igual te habita? ¿Cómo dejar de ser el eco de algo que comenzó mucho antes de ti? La respuesta no está en olvidar, ni en culpar, ni siquiera en entenderlo todo. La respuesta está en mirar con consciencia. Y mirar con consciencia no significa analizar, significa sentir desde el alma. La historia de tu familia no se sana con la mente, se sana con presencia, con una mirada que ya no juzga, que no busca culpables, sino que reconoce el dolor con respeto, porque lo que se reconoce deja de actuar en las sombras, y lo que se honra deja de doler. El primer paso para liberar la historia es dejar de luchar contra ella. Durante años, sin notarlo, trataste de ser distinto a tus padres, de no repetir sus errores, de no vivir sus miedos, y sin darte cuenta, esa misma lucha te ató más a ellos. Porque mientras rechazas una parte de tu origen, tu energía sigue girando alrededor de ella. El alma no se libera cuando se revela. El alma se libera cuando acepta. Aceptar no es justificar lo que fue injusto, ni minimizar el dolor. Aceptar es decir, esto fue así, dolió, pero ya no quiero que defina mi vida. Ese es el punto exacto donde el alma comienza a moverse hacia la libertad. El segundo paso es dejar de cargar lo que no te pertenece. Hay dolores que no son tuyos, aunque los sientas como si lo fueran. Hay culpas heredadas, lealtades silenciosas, mandatos familiares que habitan en ti sin que los hayas elegido. Y una parte de ti sigue creyendo que, si los llevas contigo, honras a los que vinieron antes. Pero el amor mal entendido ata. El amor verdadero libera. Puedes decir en silencio, queridos padres, abuelos, ancestros, por amor quise aliviar su carga. Pero hoy entiendo que ese no es mi lugar. Les devuelvo con respeto lo que pertenece a su destino y tomo solo lo que me corresponde, la vida. Y cuando lo dices desde la esencia de tu ser, algo se mueve. Lo que era peso comienza a sentirse liviano, porque acabas de devolver simbólicamente la historia a su dueño. El tercer paso es reconciliarte con la fuerza de la vida que te trajo hasta aquí. Sí, la vida. Esa energía que pasó a través de ellos, de todos ellos, para llegar a ti. Puede que no te guste el camino por el que llegó, pero sigue siendo un milagro. Y mientras sigas en guerra con la forma en que recibiste la vida, seguirás en guerra contigo mismo. Por eso, reconciliarte con tus padres no es un acto moral, es un acto de supervivencia del alma. Cuando logras mirar a tu madre y decirle internamente, gracias por darme la vida, aunque haya cosas que dolieron, aunque haya vacíos, aunque haya heridas, una puerta se abre dentro de ti. Y cuando miras a tu padre y puedes decirle, de ti tomo la fuerza para avanzar, el miedo se transforma en impulso, porque no hay sanación sin reconciliación con quienes nos dieron la vida, no porque hayan sido perfectos, sino porque fueron los canales a través de los cuales la existencia nos eligió. El cuarto paso es soltar el personaje del Salvador. Durante mucho tiempo creíste que podías salvar a tu madre, rescatar a tu padre, unir a la familia, romper la cadena del dolor con tu propio sacrificio.
Pero el alma no necesita salvadores. Necesita testigos amorosos. Cada vez que intentas salvar a alguien de su destino, cargas lo que no te corresponde y pierdes tu lugar. Y cuando pierdes tu lugar, pierdes tu fuerza. Solo cuando aceptas que cada quien tiene su camino, puedes realmente tomar el tuyo. Puedes mirar a tus padres y decirles: ya no necesito rescatar lo que fue, solo deseo honrarlo y seguir. Y al hacerlo, sin darte cuenta, ya estás salvando la historia, no con tu sacrificio, sino con tu libertad. El quinto paso es convertirte en el adulto que puede mirar al niño que fuiste sin miedo. Durante años cargaste a ese niño interior con reproches. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué sigo repitiendo lo mismo? Pero ese niño no necesitaba que lo juzgaras, necesitaba que lo abrazaras. El alma del niño es la mensajera de lo que no se dijo. Por eso, cuando sientas tristeza, no la calles. Cuando sientas rabia, escúchala. Cuando sientas miedo, acógelo. Porque esas emociones no son el problema. Son la voz del alma intentando liberarse de lo heredado. Cada lágrima que te permites es una verdad que sale a la luz. Cada vez que sientes sin huir, estás rompiendo la cadena. El sexto paso, y quizá el más importante, es darle sentido a tu historia. No basta con sanar, hay que transformar. Y transformar significa convertir lo vivido en algo que nutra, que inspire, que ilumine. Tu historia, con todo su dolor y su belleza, puede volverse un canal de inspiración para otros, para la generación que vendrá después de ti. Porque cuando una persona se atreve a mirar lo que su familia ocultó, abre camino para todos los que vienen detrás. Esa es la verdadera herencia. No lo que recibes, sino lo que transformas. Por eso, tal vez no viniste a continuar la historia de tu familia. Tal vez viniste a cerrarla con amor. A ser el punto donde el dolor se detiene y el amor se expande. Y es ahí donde todo cobra sentido. No se trata de cortar lazos, sino de ordenarlos. No se trata de borrar el pasado, sino de mirarlo con nuevos ojos. No se trata de cambiar a tu familia, sino de cambiar tu forma de relacionarte con ella. Porque cuando el hijo deja de mirar hacia atrás con resentimiento y puede mirar hacia adelante con gratitud, la historia se transforma. Deja de ser un peso y se convierte en raíz. Y desde esa raíz nueva, la vida florece en dirección a lo que verdaderamente eres. Un alma libre. Libre de repetir, libre de reparar, libre para amar sin miedo. Ahora quiero que imagines algo. Estás frente a tus padres, como en un escenario invisible. Los miras sin reclamo, sin exigencia, sin máscaras. Solo los miras y dices, con la voz de tu corazón y la esencia que vive en ti: queridos padres, todo lo que callaron, yo lo he escuchado. Todo lo que dolió, lo reconozco. Y hoy elijo no seguir cargando con eso. Elijo la vida, elijo la paz, elijo avanzar. Gracias por traerme hasta aquí. Yo seguiré por mi cuenta, honrando lo que fue. Y mientras esas palabras resuenan dentro de ti, sientes que algo cambia. No afuera, sino adentro. Una calma distinta. Una paz que no depende de entenderlo todo, sino de aceptar lo esencial. Que tú ya no eres la historia, eres el fruto de ella. Y el fruto no tiene que repetir al árbol, solo tiene que florecer. Ese es el momento donde la historia pierde poder, donde el alma del hijo deja de ser el eco de lo no dicho y se convierte en la voz de lo comprendido. La cadena se rompe no porque olvidaste, sino porque aprendiste a mirar con amor, y en ese mirar, el dolor se vuelve sabiduría, y la sabiduría se convierte en libertad. Ahora sí, escucha con atención, porque esto no es un cierre, es el principio de algo nuevo. Cada semana, en este espacio que llamamos Café para tu alma, seguimos desentrañando esas historias invisibles que todos cargamos. Aquí no venimos a teorizar, venimos a recordar lo que el alma ya sabe, pero la mente olvida. Entonces este lugar también es tu casa, tu hogar, tu espacio para regresar al origen. Suscríbete para decirle sí a la vida, sí a tu historia, sí a la libertad emocional. Porque este canal no se trata de videos creados sin un porqué. Se trata de seguir despertando juntos para construir el para qué.
el cual le dará sentido a nuestra existencia. Y quién sabe, quizás el próximo video sea la pieza que tu alma estaba esperando para seguir sanando. Bienvenido a este viaje de regreso a ti. Bienvenido a Café para tu alma.